Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sería interesante incluir una mirada diferente acerca de los movimientos migratorios, entender que la llegada de personas de diferentes culturas, vengan de donde vengan, contribuyen a que la malla que se conforma en determinadas sociedades se vuelva más vigorosa. Una malla que se va tejiendo con diferentes culturas tiene un poderío mayor frente a los desafíos que tenemos por delante, inéditos. Sin embargo, pareciera que se agiganta esa brecha y vamos un poco en una dirección contraria. Esta semana que pasó, en una conversación pública, escuché esta idea del peligro musulmán en Europa e inclusive, decía esta persona, en la Argentina, porque decía, las mujeres musulmanas tienen, o las familias, hasta 14 hijos. A mí me llamó muchísimo la atención, estaba en un ámbito que no me era propio y no tenía posibilidad de participar ahí, solo de escuchar. Y lo que me doy cuenta es que es un mito, que es un verdadero mito. La realidad es que la estadística de la población musulmana dice que la tasa de natalidad más alta del mundo está efectivamente entre los principales grupos religiosos, pero el promedio global real está entre 2,5 y 3,1 hijos por mujer, una cifra infinitamente lejana a los 14 hijos de esta creencia popular. Es una idea falsa y forma parte de mitos demográficos, de teorías de conspiración que exageramos de modo extremo y especialmente cuando se trata de familias islámicas. Así que convidamos esta mañana a Silvia Montenegro, que es investigadora del CONICET, doctora en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Rosario. Ahí es profesora titular y directora del Centro de Estudios sobre Diversidad Religiosa, para que nos comente un poco acerca de todo esto, ¿no? De estas narrativas instaladas sin fundamento en redes sociales sobre una migración musulmana y qué hay detrás de ello. ¿Cómo estás? Muy buen día, Silvia. Hola, buen día, Sergio. Un gusto escucharlos. Igualmente por acá. ¿Cuál es tu primera reflexión? Bueno, estoy de acuerdo con la presentación que hiciste y creo que de las palabras que utilizaste, la más acertada es la teoría de conspiración, ¿no? Son discursos que no son nuevos, infundados, que circulan por redes, están por lo general anclados en generalizaciones y en extrapolaciones, ¿no?, de supuestas problemáticas en otros espacios hacia, en este caso, nuestro país. Y un poco el objetivo es producir polarización discursiva, generar polémicas, ¿no? Claramente algunos están, digamos, producidos con una intencionalidad y otros también son replicados a veces por falta de información, ¿no? Hay una relación con un contexto contemporáneo. Sabemos que los líderes y las fuerzas del nuevo mapa político se reúnen en foros internacionales. Estoy pensando en ciertos foros como el Foro de Madrid, donde estos discursos emergen, donde hay un núcleo de discurso xenofóbico muy fuerte y que tiene que ver con traer estas agendas, impulsar este tipo de discursos de modo general. Claro que no tienen asidero en la realidad. Si nosotros pensamos en Argentina, hay un porcentaje constante de más o menos un 4% de extranjeros que no tiene nada que ver con estas ideas del fantasma de la inmigración
islámica, y además esos, en nuestro país por lo menos, esos extranjeros son básicamente latinoamericanos, ¿no? Claro, Vienen y de Paraguay, Venezuela, Bolivia, Perú. recién citabas a lo que pasa en Europa, en España, y te invito a compartir un minuto de Víctor Claudín, que es un legendario periodista y escritor, corresponsal de la radio en España, que le pedimos especialmente para escuchar con vos, que nos cuente qué pasa de verdad con la población, más allá de esta porción de líderes estrambóticos que citabas. Bien. Hola, me llamo Víctor Claudín, vivo en la Sierra de Madrid, como a 40 kilómetros de la capital. Aquí hay una población de unos 7.000 personas y más de un 20% es de gente extranjera, esencialmente musulmanes. Aquí nunca ha pasado nada con ellos. España es un país oficialmente aconfesional, aunque se beneficie por su historia más a los católicos. Y no hay ningún problema con los musulmanes, ni con otras religiones. Ni siquiera en Ceuta, donde esa tremenda avalancha de unos 80.000 jóvenes que se produjo hace unos días, allí conviven sobre todo gentes musulmanas, en su mayoría, también católicas y judías, y no se da nunca el menor enfrentamiento. El único conflicto que hay en el país es el que crea artificialmente la extrema derecha con los emigrantes, a los que identifica mentirosamente con delincuentes. Esporádicamente, en algún lugar, alienta disturbios y persecuciones. La vida, tanto en ciudades como en pueblos, no se ve alterada en absoluto por cualquier porcentaje de musulmanes. Cualquier forma de discriminación no es algo que forme parte de nuestra sociedad. Bueno, es Víctor Claudín, que vive, como ha dicho, en España, es periodista y escritor reconocido. Bueno, Silvia, tiene que ver con lo que nos venías diciendo, ¿no? Él acaba de decir que el 20% de la población es musulmana y no hay problema ni con los musulmanes ni cualquier otra orientación religiosa. Claramente. Digamos, también hay una cifra que es siempre de alguna manera exagerada en algunos lugares, como por ejemplo en Francia, donde se dice que el 50% de la población es musulmana y que entonces es una invasión. Pero en realidad el país que más tiene, que es Francia, no pasa de un 10%, entonces, en Europa. Y los otros países, España ronda un 7%, digamos, no es una cifra como la que esos discursos Ahora, tratan de imponer. Es muy, muy grande la diferencia del 10% que vos decís al 40% que reina en la mayoría de los medios de comunicación. Hay una distorsión muy importante. ¿Quiénes están jugando, además de estos líderes que mencionabas, de la derecha que mencionó Claudín? Ahí evidentemente hay un rasgo que tiene que ver con la ignorancia que también, supongo, se cuela en los medios de difusión masivos, ¿no? Completamente. Y es muy fácil chequear esto porque todos los países llevan estadísticas de su población extranjera. Incluso lo podemos ver a través del tiempo y tenemos acceso a esa información con mucha facilidad. Podemos ver la dinámica de esa población. Pero esto se remonta a unas décadas atrás también. Debes haber escuchado hablar de las teorías del gran reemplazo, que es una teoría muy fuerte que surge a comienzos de los 2000, a mediados 2010, 2012, empiezan a salir los libros de mayor repercusión, yo diría que fueron casi bestsellers, ¿no? Que es una teoría conspirativa que habla de la extinción de la población europea blanca cristiana, que estaría siendo lentamente sustituida por una población europea, no europea y no cristiana, básicamente musulmana, africana, subsahariana. Entonces, esa idea que surge a partir de un teórico de la xenofobia, como fue Renaud Camus, que publicó esos libros entre 1909, 10, 11, 12, tuvo una gran repercusión, fueron traducidos a muchos idiomas, pasó después hacia ciertos sectores políticos
de Estados Unidos, donde fue enarbolada también como una teoría aplicable a Estados Unidos. El núcleo de esa teoría es la idea del paulatino reemplazo demográfico. Es decir, no sería una invasión, sino estaría basada en esta tasa de natalidad alta versus una tasa de natalidad baja de las poblaciones blancas cristianas. Pero sin embargo, Silvia, todos esos postulados han sido desmentidos casi 30 años después. Totalmente. Ni las tasas de natalidad responden a ese postulado, ni tampoco la supuesta sustitución. Pero ese fantasma se agita. Hemos tenido, sabemos que el cambio de políticas en países como Estados Unidos, con el ICE, que se terminó convirtiendo en una cacería pública de inmigrantes, empieza a tener réplicas locales en otros espacios donde se hacen mini escenificaciones también de controles migratorios, operativos controles sorpresivos por parte de agentes migratorios, un poco respondiendo a esa ola de nuevos controles de la población. Entonces hay una réplica en distintos países, por supuesto en menor escala, de este tipo de políticas o al menos de demostraciones públicas de que se estaría controlando a la población extranjera y a los inmigrantes. Claro, pareciera que, por el contrario, el control de la tierra no está siendo propiciado ni avasallado por movimientos de muchas personas, sino que por el contrario, por lo menos lo que estamos viendo en la Argentina es que el control del territorio empieza a tener una benevolencia con sectores muy concentrados, con pocas personas, para los cuales se facilita la legislación para que efectivamente se apropien de esos espacios para, lo declarado es cuestiones económicas, negocios y demás, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no?, a una invasión masiva. Es una gran paradoja y justamente aquellos a los que se le abren esas puertas con legislaciones suaves, lo contrario de lo que estábamos diciendo antes, son justamente extranjeros, ¿no? Entonces hay una selectividad del extranjero que se desea y el extranjero que debe ser punido o que debe ser controlado. Es una pena que en Argentina también estemos empezando a encontrar estos discursos, porque me interesa también decirte 3 o 4 ideas sobre la presencia musulmana en Argentina, porque, a ver, los musulmanes tienen más de 100 años de presencia organizada en Argentina. Entre los inmigrantes árabes que llegaron entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, había, digamos, sectores pertenecientes a distintas religiones, ¿no? Cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes. Entonces, fue en ese momento que se fundaron las primeras asociaciones. Argentina tiene en América Latina de las asociaciones más antiguas, de la década del 20, de la década del 30, muchas de las cuales existen hasta hoy, ¿no? En Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, son asociaciones antiguas creadas por los inmigrantes que hoy representan a los musulmanes en esas distintas provincias y que, claro, están organizadas como asociaciones civiles, porque en Argentina las minorías religiosas, por cuestiones legales, siempre tuvieron que organizarse como asociaciones civiles. Entonces, ese es el formato que asumieron las asociaciones musulmanas, que existen hasta hoy. Hay otras más nuevas, como Palermo, que se crea en el año 2000, o muchas otras que existen en otros lugares, pero todas están organizadas de acuerdo a figuras legales, es decir, no hay grupos espontáneos o ilegales o clandestinos de musulmanes, sino asociaciones de más de 100 años en el caso de muchas provincias. Otra cuestión que me parece importante de resaltar es porque hubo también una pequeña polémica con la creación de una mesa interreligiosa en el Club River Plate.
que también en las redes se agitó que cómo iba a ser integrada por musulmanes. Bueno, en Argentina, que hay muchas mesas interreligiosas, algunas son de gobiernos provinciales, municipios, algunas están a cargo de universidades, están históricamente integradas por católicos, por supuesto, por representantes de la comunidad judía, evangélicos y musulmanes. Entonces, también obedece a la información el hecho de asombrarse Claro. que en esa mesa se haya integrado, y a una asociación que también es de la década del 30, no tiene nada que ver con estas ideas de nuevos inmigrantes, y esta información que se agita esporádicamente, yo diría, en las redes. Claro, como oleadas. Y había Oleadas. una tercera cosa que querías decir, ¿no? No, estaba refiriéndome a esta idea, digamos, que surge y resurge como oleadas, que también es muy datable. Nosotros nos acordamos claramente de la cuestión de la triple frontera, ¿no es cierto? Sí. Que es algo que todo el tiempo vuelve a emerger Sí. como un peligro, ¿no? Mm. Eso, yo trabajé sobre ese espacio y escribí libros sobre eso, estuve haciendo trabajo empírico ahí, y claro, eso no es una problemática de ese espacio, de ese lugar, a donde esos inmigrantes conviven, digamos, naturalmente en esos espacios a donde han llegado, y también tienen organizaciones Claro, es como la legales, mirada escuelas. exterior, la prejuiciosa. Es una mirada exterior, Claro. es una mirada exterior, exactamente. La mirada de un peligro de invasión, la asociación de religión con terrorismo. Bueno, son mecanismos, digamos, que ya son bastante comunes, pero que llegan con oleadas que responden para mí a contextos y a coyunturas, a veces geopolíticas internacionales. Digamos, no es aleatorio que esta pequeña oleada de discursos, vamos a decir, islamofóbicos, ¿no? Coincida con discursos sobre la supuesta invasión a Ceuta, ¿no? La invasión islámica a Ceuta. Cuando te encontrás con los estudiantes, ¿hay mucho prejuicio entre ellos también? Vos sabés que no, lo que hay es una curiosidad enorme. Ah, qué bueno. Una curiosidad enorme por saber, por informarse, por buscar otras fuentes que no sean estos discursos, porque claro, cuando se confrontan con datos, inmediatamente estos discursos se evaporan, se ¿no? caen, claro. Claro. Entonces creo que no es tampoco tan complejo desactivarlos, en el sentido de que no responden de ninguna manera a datos de la realidad. No, entonces, bueno. El dato que diste de Francia, yo honestamente no lo conocía, me parece demoledor. Sí, es demoledor. Que reiterémoslo a la audiencia, ¿no? Vos sí, decís, sí. Reitéralo vos, por favor. No, que por lo general se dice en estos foros o en estos espacios, o cuando intenta agitarse discursos de polarización y xenófobos en Francia, que sabemos que es un problema, es muy grande, que no tenemos por qué extrapolar a nuestro país, por ejemplo, que se habla de que hay un 50% de musulmanes, de que la mitad de la población es musulmana, que eso vino a partir de ese reemplazo demográfico paulatino, y la verdad que es el 10% la población. Claro. Entonces, bueno, eso no quiere decir que no esté distribuida, como decía nuestro interlocutor español, en algunos espacios más, en otros, pero el porcentaje total es ese. El 10% en toda Francia. Bueno, interesante la conversación, te agradecemos mucho este rato, Silvia. No, gracias a ustedes. Porque nos ayuda, digamos. Espero que haya servido. Sí, claro, lo que vos decías, mira, tener lo que te pasa con los estudiantes, confrontar con los datos ciertos, y acercó algo Víctor Claudín desde España, y todos los datos que vos nos fuiste desgranando, es muy difícil cotejar esa realidad. Entonces, me parece que nos trae un poco de luz frente a
tanto deseo de confusión. A veces yo creo que hay un deseo expreso de confundir la narrativa pública que nos damos, ¿no? Y llevarnos a una narrativa, en definitiva, distorsionada y que nos hace daño. Así que gracias por tu aporte. Totalmente, y más daño en un país donde realmente somos una mezcla de distintos orígenes, indígenas, europeos, entonces, y una mezcla de una mezcla de una mezcla. Entonces realmente extrapolar ese tipo de discursos está totalmente fuera de lugar. Por el contrario, honremos esa diversidad. Que tengas un hermoso día. Gracias, buen día para todos. Silvia Montenegro, desde Rosario, otra vez, 2 rosarinas tuvimos hoy, o por lo menos que viven ahí, qué lindo. Es investigadora del CONICET y da clases en la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora del Centro sobre Diversidad Religiosa, justamente. Mucha autoridad para hablar de lo que hablamos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.